Bueno, buenos días, mi nombre es César Campo, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. En este caso vamos a realizar el video sobre la práctica número 2, el experimento 1. Nos dicen que conectemos la bobina de espiral al amperímetro y que introduzcamos uno de los imanes dentro de la barra a través de la bobina y comienzan a generar con sus manos un movimiento armónico simple. Observe cuidadosamente los cambios de valor en el amperímetro y apunte las observaciones. Bueno, conectamos pues la bobina, los terminales a la bobina 1. Se introduce la mano. ¿Qué encontramos? Que a medida que el imán pasa por la bobina, el campo magnético genera corriente. Y el sentido de esta corriente está dado por la polaridad del imán. Al mismo tiempo que se genera la corriente, las luces se encienden. Y su intensidad está dada por la velocidad con la que se mueve el imán dentro de la bobina. O sea que si yo muevo más rápido, pues habrá una mayor intensidad. Nos dicen que después que conectemos los terminales a la bobina 2, conectemos los terminales a la bobina de 2 vueltas y que introduzcamos el imán dentro de la bobina y que repitamos cuidadosamente la experiencia anterior. ¿Qué encontramos? Pues que la corriente que se genera en la bobina está dada por el número de vueltas de la misma. Por lo tanto, al aumentar las vueltas de la bobina, pues la corriente aumenta en ambas direcciones y la intensidad del bombillo pues será mucho mayor. Después nos dice que conectemos la terminal de la bobina a la de 3 vueltas y repetimos el paso. Entonces, ¿qué concluimos? Que pues a mayor número de vueltas se genera más corriente en ambos sentidos. Por lo tanto, la intensidad de luz es mayor a medida que el campo magnético atraviesa la bobina. Después nos dicen, repite la experiencia anterior invirtiendo la polaridad del imán de la barra y percibe los cambios y apunte. Entonces nosotros para invertir la polaridad del imán tendremos que la corriente se genera en las dos direcciones según pase la polaridad por la bobina y que la intensidad de la lámpara depende de la velocidad con la que el imán atraviese la bobina. Después nos dicen, explique y analice físicamente cuáles son las causas del movimiento generado. Tenemos que en la aguja, cuando el imán se introduce en una de las dos bobinas, 1, 2 y 3 vueltas, las agujas se comportan de acuerdo como va moviendo el imán y su polaridad dentro de la bobina. Es decir, que si el campo magnético que va atravesando la bobina es de polaridad norte, la aguja dentro de la bobina se moverá hacia el lado blanco. Caso contrario, ocurre cuando la polaridad sur se mueve entre la bobina y se moverá dentro de esta la aguja roja. Después nos dicen que identifiquemos y explique el fenómeno físico que produce al mover un imán dentro de una bobina. El fenómeno físico que está ocurriendo es el de la inducción magnética, que consiste en la generación de corriente por la influencia de un campo magnético sobre una bobina. Esta corriente está dada por la frecuencia con la que el imán atraviesa la bobina y el número de vueltas que tiene la bobina. Repetimos nuevamente. Si tenemos más cantidad de vueltas en la bobina, si tenemos el imán y le hacemos más rápidamente, pues tenemos mayor intensidad de corriente. También nos dice que identifique y explique bajo qué condiciones dentro del experimento se logra encender más el bombillo. Y la ley de Faraday nos dice que donde definen que la corriente se genera en la bobina por el cambio del campo magnético en tiempo y depende con la rapidez que esta varíe. Reiteramos nuevamente, entre más vueltas tenga la bobina y entre más rápido se le dé el movimiento o la frecuencia entre esa bobina y ese imán, pues tenemos pues mayor intensidad de corriente. Bueno, muchas gracias, placer y hasta la próxima.